Bueno, seguimos. Esta resistencia de fricción se produce a causa de la viscosidad y el choque entre las partículas. Si fuera un fluido ideal, no existiría esta resistencia de fricción. ¿Por qué? Porque no despreciaríamos la viscosidad. Entonces esta resistencia de fricción la podemos incluir dentro de una de las mayores componentes que producen los vuelos a alta velocidad. Esta resistencia es muy importante en los vuelos que se producen a alta velocidad. Y se produce por el rozamiento entre lo que es el propio perfil y el rozamiento entre la capa turbulenta que hay en ese perfil. O sea, todo lo que se produce en ese espacio es la resistencia de fricción. Entonces vamos teniendo en cuenta que aparecen dos resistencias, la resistencia de fricción y la resistencia de forma o de presión, que son muy importantes para el estudio aerodinámico. Generalmente cuando nosotros queremos mejorar una, empeoramos la otra. Entonces lo que trata el diseñador es encontrar un equilibrio entre esas dos resistencias, porque no hay nada que sea perfecto. Cuando yo gano una cosa, pierdo en otra. Entonces, esto tiene que ver, obviamente va a tener que ver la resistencia de fricción con la superficie del perfil. La superficie del perfil, ¿qué significa? Que no haya rugosidades, que sea lo más liso posible, que los remaches no se vean, que los tornillos no se vean, que las chapas sean lo más aerodinámicamente posible para reducir ese efecto de fricción que se produce con imperfecciones en el estrados o el intradós del ala. Lo que tenemos que hacer con esto es siempre retrasar que el flujo sea lo más laminar posible y retrasar que pase a turbulento. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar del perfil es ver la relación que tiene el espesor y la cuerda, el largo, la superficie, la forma que tenga atrás. Todo eso nos va a ayudar a reducir la resistencia nuestra resistencia de fricción, nuestra resistencia de presión o de forma. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo podemos descomponer a las resistencias parásitas y las resistencias inducidas. Voy a hacer un cuadrito, que ya lo hemos visto. Entonces, la resistencia la puedo dividir en parásita e inducida. A su vez, esta resistencia parásita la podemos dividir en la resistencia del ala en la resistencia de interferencia
y una resistencia debida a todo el avión. Todo el avión. A su vez, estas las podemos dividir de presión, de fricción, de presión y de fricción. Entonces vamos a estudiar básicamente el ala. Todo el avión genera resistencia parásita, el ala y la interferencia. Pero vamos a analizar qué es lo que produce el ala. Dependiendo donde sea ubicada el ala, por ejemplo, si yo tengo una ala alta, una ala media o una ala baja, esa resistencia de fricción o esa resistencia parásita va a ser mayor en una que en otra, dependiendo de la disposición que tenga el ala. En el ala baja es donde se produce la mayor resistencia y va a depender también en la zona de unión del ala fuselaje. Va a depender del ala fuselaje, la superficie que está involucrada en eso y la disposición del ala con respecto al fuselaje, a la alta, a la media o a la baja. Bien, si yo sumo las interferencias, las resistencias por separado de todo el avión, quiere decir, analizo la resistencia del fuselaje, la resistencia de la cola y la resistencia del ala por separado, al sumar esas resistencias me va a dar un valor, un cierto valor. Pero si yo tomo en conjunto todas esas resistencias juntas, el valor va a ser mayor. Quiere decir que si yo estudio el avión por separado, las resistencias van a ser menores que si yo lo estudiara en un solo conjunto. Ese tipo de resistencias, ese tipo de suma resistencia es referida al avión, referida al ala, y todas las interferencias que se producen, por ejemplo, el ala fuselaje, el ala y la cola, el fuselaje y la cola, la resistencia que produce el motor, todo eso se llama resistencia de interferencia. Fíjense que acá la podemos dividir en resistencia de presión, resistencia de fricción, resistencia de presión y resistencia de fricción. Debido a la forma, debido a la capa límite, debido a la forma del perfil, debido a la superficie, debido al número de reinos también, con número de reinos altos o número de reinos bajos. Y ya esta ya la aclaramos, que la resistencia de la fuselaje ya lo vimos. Y quiere decir que también hay otra forma que está en el apunte, que la podemos hacer también así. Vamos a hacerla de la misma forma. Vamos a dejar el gráfico acá, que la divide más que nada en fricción y forma. Que es una de las... Fíjense que acá lo divide según las dos. Acuérdense que la resistencia parásita es una forma en la que podemos dividir. Resistencia parásita
aquella resistencia, aquella parte de la resistencia que no bueno, bien, ¿qué nos queda? Esta está originada por el ala, que al fin y al cabo es, como ustedes se imaginan, la que genera sustentación, el ala, ¿no? Esta inducida está generada por el ala, pero también el ala produce estos dos tipos de resistencias. Entonces, como cierre del capítulo, vamos a tomar esta resistencia inducida, está relacionada con el coeficiente de sustentación y al ángulo de ataque. Bien, por ahora, a partir, ¿se acuerdan que habíamos estudiado? Yo les había dicho que el efecto de Bernoulli lo podíamos tomar hasta una cierta cantidad de match para poder analizarlo. Bueno, con match, con índice de match mayores que 0,6, se le agrega resistencia de compresibilidad, que eso no lo vamos a estudiar. Bueno, esto es la clase de hoy. Le voy a pasar preguntas de los apuntes que les mandé la clase anterior, más los apuntes de esto que le voy a estar enviando ahora. Cualquier duda que tengan me consultan y vemos cómo lo resolvemos a lo largo de la semana. Buen fin de semana, chicos, y cuídense.